la corte celestial y su abogado. ¿Saben ustedes que hay una corte celestial, hermanos? Y que el abogado es Jesucristo. Que cuando Él fundó los cielos y la tierra, hermanos, dio ordenanzas. Y todos los planetas y todo lo que el universo se rige con reglas, tiene estatutos, ordenanzas. Por eso los científicos y todos los que estudian, hermanos, pues son cortitos, su estudio no tiene la capacidad de entender todo la ley de Dios. Cuando Él formó, hermanos, un reino angelical muy poderoso, hubo una rebelión allí con Satanás que fue lanzado a la tierra, pero también el Señor tuvo un plan que planeó para probar a los ángeles. Y allí en Adán y Eva, hermanos, sembró ahí el Señor también en el jardín una ley, un estatuto, en el cual también iban a ser probados de no probar de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí el pecado, hermanos, por ver el desobedecido, hubo también una consecuencia. Y esa consecuencia fue que fueron expulsados del Edén, pero también perdieron la voz de Dios, que era muy importante, el Espíritu Santo. Y allí vemos, hermanos, que la simiente de Dios y la simiente de la serpiente, porque fue maldecida la serpiente por haber engañado a Eva. Y de allí, hermanos, cuando nace Caín, nace Abel, vemos que uno viene de la simiente de la serpiente y otro viene de la simiente de Adán. Cuando ahí vemos también que empezó, hermanos, allí, como cuando el Señor Jesucristo hizo los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada, y que también se vio las tinieblas, y vio que la luz era buena, y apartó, hermanos, la luz de las tinieblas, pero no las quitó. Las tinieblas siguieron aquí porque Dios tenía un plan, tiene un plan muy poderoso. Y allí, hermanos, vemos también que cuando Caín mata a Abel, la tierra empieza a reclamar la sangre de Abel. Vemos allí que en la sangre había una ley, y esa ley, hermanos, era la ley de la carne, la ley que el Señor había planeado para que fuéramos probados. Entonces, cuando Caín le dijo al Señor: ¿qué has hecho con tu hermano? Le dijo: ¿Contra tu hermano? Y pues, ¿qué acaso yo soy muerto? Entonces, cuando se empieza allí la discusión ahí con Dios, porque quiso discutir él, queriendo haberse engañado a Dios, pero a Dios no se le engaña. El Señor sabía lo que había sucedido. Y le dijo: hermanos, ahí creo que también el Señor lanzó una sentencia allí. La corte celestial es Jesús, es Él mismo la corte. Cuando Él le dijo: donde quiera que me vean, me van a matar. Caín le dijo: no habrá eso, porque había otra ley de muerte que el Señor estaba planeando. Empiezan los planes de la corte celestial para que también, hermanos, entendamos que después de esa compensación viene, hermanos, al pueblo de Dios, cuando ellos, hermanos, hacían sacrificios con animalitos, y estos animalitos, hermanos, dicen que el pecado pasaba a los animalitos, y de ahí el pecado, hermanos, se tiraba, porque en la sangre se iba el pecado. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque quiero que entiendan de lo que se va a tratar. ¿Por qué? Porque en la sangre, hermanos, en la sangre del cordero que mataban, se iban los pecados, pero el Señor ya estaba enfadado de que la gente seguía pecando, y no paraban, y llevaban ofrendas ciegas, ustedes saben, ofrendas de borregos que no querían, y cosas así. Entonces, cuando también Él puso una ley, hermanos, oiganlo bien, yo quiero que entiendan esta ley de las ofrendas. Cuando mi Padre Jesucristo, hermanos, pone la ley de las ofrendas, dice que la manera de que tú seas bendecido celestialmente es que tú des tus ofrendas, tus diezmos. Cuando tú das un diezmo a Jesús, hermanos, entonces tú estás rompiendo una maldición. Que nosotros hemos robado a Dios con sus diezmos y cosas. Porque antes de venir a Dios, hermanos, nosotros ni siquiera orábamos, ni leíamos, ni nada, ni le entregábamos a Dios la ofrenda que es, hermanos,
más de 3 horas, 2 horas y 40 minutos de estar con Él, en horario diario a estar con Él. Pero como también esa ofrenda no la tomamos en cuenta, mucho menos si vamos a tomar en cuenta, porque vamos a dar limosnas. Ahora, hermanos, les voy a decir, no hay una manera que Dios te bendiga si no siembras tú primero y diezmo y tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, hermanos, tiene también una bendición para que el pueblo de Dios, hermanos, porque también eso se estableció desde el tabernáculo del Señor cuando estaban en el desierto, que todos los santos y todos los levitas y todos iban a comer, hermanos, de las ofrendas, porque ellos, hermanos, porque los santos, oigan bien, los santos trabajan para Dios, intercediendo, porque ellos, hermanos, oigan bien, lo que el Señor estaba estableciendo y seguía estableciendo, era, hermanos, una corte celestial, en donde ellos iban a interceder por el pueblo. ¿Y quién iban a ser los que estaban en el tabernáculo, hermanos? Los santos que Dios llamó, Aarón y toda su familia, levitas, que estaban destinados a entregar sacrificios. Y todos ellos, hermanos, eran como abogados del pueblo, porque ellos estaban cerca de la corte celestial. Y en estos tiempos suele pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, ha puesto una iglesia y les ha dado de su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, hermanos, interceda por nosotros. Y nosotros, hermanos, los santos que tenemos el Espíritu Santo, podamos estar cerca de la corte celestial, hermanos, aunque nuestras oraciones, hermanos, sean aquí, se ven como si fueran muy pobres, pero son muy poderosas. ¿Por qué? Porque llegan hasta el trono del Señor. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender el propósito de lo que hay una corte celestial que está por encima de todo. Él es la ley, Jesús es la ley, no hay otra ley. Él dio la ley y los mandamientos cuando le dio a Moisés los mandamientos para que el pueblo se rigiera por leyes y estatutos, para que su pueblo tuviera leyes, para que su pueblo tuviera, hermanos, cómo guiarse en el mundo y en la tierra, para una salvación grande que venía un cordero sin mancha a darnos a nosotros, para que nosotros lo adoráramos. Estaba Dios preparando todas las cosas, y las cosas, hermanos, el Señor Jesucristo nos demostraba ahí cómo, hermanos, el Señor estaba tratando de entregarle a Moisés una tierra prometida, donde fluyera leche y miel, pero esa tierra prometida estaba habituada de gigantes. Pero ahora nosotros espiritualmente, hermanos, vino Jesucristo y nos promete una tierra prometida, donde allí, hermanos, no se va a ganar, pero se va asimilando. ¿Por qué? Porque es lo mismo, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene su reino angelical, las mismas leyes rigen también el mundo carnal de aquí de la tierra. Pero también, hermanos, hay leyes espirituales, porque nosotros, hermanos, ahora que estamos en Cristo, vivimos en el Espíritu. Para muchos es locura. Vamos a ver, hermanos, vamos a entrar para despejar. Ustedes se fijan, hermanos, que cuando vamos a una corte, no sé si han ido ustedes a una corte o a un juez, un juzgado, y allí en el escritorio, ahí pintado, tienen como una balanza, una báscula, una balanza, en donde ahí serán pesados, hermanos, los hechos, las obras, las bendiciones, y seremos pesados. Y por eso el Señor Jesucristo quiere que nosotros, hermanos, entendamos que esa balanza está aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde nosotros tenemos que inclinarnos a lo bueno, o nosotros podemos inclinarnos a lo malo. Esa balanza tiene dos, bueno o malo. Todos los que creen, hermanos, que están viviendo en la tierra y ellos no van a ser sopesados, ellos no van a ser juzgados, están literalmente, hermanos, equivocados. Vamos a ver por qué. Vamos a ver en 1 Corintios 2:14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren, nosotros tenemos que enseñar a nuestra congregación que tenemos que lo espiritual acomodarlo a lo espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres, hermanos, naturales no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir, porque ellos piensan que son locuras, porque en aquellos tiempos, hermanos, ellos estudiaban la ley
eran teólogos, eran maestros, pero ellos, hermanos, no entendieron las cosas de Dios. Pero ahora, hermanos, la sabiduría humana nosotros sabemos que es buena, pero si no tienen, hermanos, el conocimiento de la sabiduría de Dios, es pésima, se tuerce. Por eso nosotros debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque tenemos nosotros, hermanos, algo espiritual que se va a ser juzgado espiritualmente, y algo que es carne. Pablo decía, en mi cuerpo tengo dos leyes, hay dos leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne. Y aunque yo quiera hacer la ley del espíritu, en la ley de la carne me hace hacer cosas que no le agradan a Dios. Nosotros vemos, hermanos, que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No hay salvación en la carne cuando tú le das todo a la carne. La salvación está en que tú sujetes tu carne y que pongas las cosas en la balanza de las cosas del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ver otra cita en 1 Corintios 2:15. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre, la mujer espiritual juzga todas las cosas, pero en cambio, él no es juzgado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros diariamente, hermanos, estamos intentando estar a cuentas con Dios. Es que nosotros, hermanos, tenemos en el espíritu una corte celestial. Allí, hermanos, vemos nosotros que nuestro corazón y nuestra conciencia, cuando empezamos nosotros, hermanos, a obrar en el espíritu, esa corte y esa conciencia, hermanos, es la que nos aparta del pecado. Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros empezamos a entender, hermanos, que en cambio, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque cuando tú empiezas a tener el Espíritu Santo, oílo bien, tú puedes juzgar el pecado, porque el Espíritu está en ti. Tú puedes condenar con tus hechos, al pecado, porque todo se rige, hermanos, con ley. No hay una cosa que no haya ley. Hay ley, hermanos, sobre el mar. Dios puso límites. Hay ley en los vientos. Hay ley en las lluvias, en las nubes. Antes, hermanos, subía, dice que el vapor subía debajo de la tierra, pero el Señor dejó una ley y puso un arcoíris con otra ley para hacer un pacto con nosotros. Todo se rige con leyes. Y dice aquí que lo espiritual, hermano, no es juzgado. Al contrario, juzga todas las cosas. Por eso nosotros, hermanos, ahora que somos cristianos, hermanos, tenemos la oportunidad, hermanos, de que ese espíritu esté en nosotros. Amén. Y que la corte celestial, hermanos, nosotros formamos parte, porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros, hermanos, como abogados. Porque Él es el abogado. Él es el abogado de los pobres, el abogado de los caídos, de los desvalidos, de los enfermos. Él es el abogado, hermanos, de los perdidos, de los blasfemios, de los arrepentidos, de los abusos de las casas. Si tú cometiste un delito en el camino, dice, antes de que llegues con el juez, tienes tú que ponerte a cuentas y tratar de arreglar las cosas, porque cuando ya llegas con el juez. Y eso quiere decirnos el Señor, hermanos, que mientras estemos en la tierra, hay que poner en cuenta nuestro corazón. No tener, hermanos, rencores, odios, altivez, orgullo, vanidad, religiones falsas, idolatrías, todo eso. Porque todo eso, hermanos, mientras llegamos con el juez, tenemos que dejar eso para cuando lleguemos, o ponernos de acuerdo, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, que se aparte de esas cosas. Por eso la palabra, hermano, limpia, tiene que empezar a limpiarnos a nosotros. Y por eso, hermanos, el mundo espiritual, el mundo carnal, se mueve con leyes. El mundo espiritual tiene leyes y reglamentos y estatutos. El mundo carnal, aquí físico, tiene leyes a las cuales nos decían sujetarse a las leyes. Porque tenemos que lo de César a César. La ley de la tierra, la ley de la tierra. Y ante la ley de la tierra es similar. La ley de la tierra, hermanos, también se basa en la Biblia. Ustedes vayan a un juzgado y te hacen jurar sobre la Biblia. Y si tú mientes o no eres testigo
real, te puede echar al bote, puede ponerte sentencia. Porque también, hermanos, las leyes humanas se rigen con la Biblia. Y este es el libro, hermanos, de ley, porque la ley está en él. Vamos a ver otra cita en primera de Juan 3, 21 y 22. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense en esta ley, porque todo es ley, se rige en la ley. Fíjense lo que dice aquí. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Porque hay una ley, hermanos, que los demonios no pueden juzgar al espíritu. Y si nosotros, si nuestra conciencia y nuestro corazón no nos reprenden, nosotros podemos reprender al diablo. Fíjense lo que dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y somos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense en la ley de Dios. Si guardas sus estatutos, sus ordenanzas, y haces las cosas que le agradan a Él, entonces tú puedes estar por encima de la ley que hay en la tierra, de la ley del diablo. Por eso nosotros sabemos que hay una legalidad en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque el mundo espiritual, hermanos, Jesucristo nos dejó estatutos, ordenanzas. Él nos marcó el camino, cómo Él echaba fuera a los demonios, cómo Él resucitaba a los muertos, cómo Él reprendía los vientos, y todo le obedecía, porque en Él, hermanos, estaba la corte, no porque Él era Dios, porque el Padre estaba en el Hijo, y nosotros como hijos tenemos al Padre. Ahora Cristo, hermanos, en la tierra sería nuestro hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Pero Él es el Padre, Él es el Hijo. Tenemos que entender que Él vino para destruir y quitarle al diablo el imperio, porque todos estaban perdiendo. Pero ahora, hermanos, Él rompió todas las leyes, hasta la ley de la gravedad, porque Él se fue con todo el espíritu, carne y todo. Y dijo que ese me viera llegar, así como el hombre bajó, subió, porque Él ya tiene toda la ley. Él pudo caminar por las aguas. ¿Por qué? Porque Él andaba en el espíritu. Él pudo abrir los mares, Él pudo abrir los montes, los mismos apóstoles, hermanos, ellos, hermanos, Moisés abrió el mar con su palabra, porque si no, Dios le había dicho, tú abre el mar, tú háblale al mar. Porque la ley de Dios es que nosotros, hermanos, tenemos ese espíritu también, tenemos esa ordenanza también. Vamos a ver otra cita en Daniel 7, 17. Amén. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Fíjense, ahora vamos a la ley del diablo, a la ley maligna. Leviatán, Satanás, Belcebú y hoy la muerte. 4 bestias espiritualmente. Pero aquí habla de 4 reyes en la tierra que reinarán en el mundo espiritual del ocultismo, que ya se está reinando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales. Y si nosotros decimos, yo qué le hice al diablo, no, tú ya no puedes decir yo qué le hice, porque sabes que siendo hijo de Dios eres enemigo del diablo, enemigo del mundo, enemigo del pecado, enemigo del Leviatán, enemigo del Belcebú, enemigo de Satanás, enemigo de la muerte, enemigo de todo lo maldad, de toda la inmundicia, de todo lo ocultismo, de toda la idolatría y de toda la hechicería y maldad. Esos somos, hermanos. Denle un aplauso a Padre Jesús. Miren, hermanos, si esta prédica se nos hace muy fuerte aquí, que nosotros conocemos a Dios vivo, les va a servir a muchos pastores, muchos ancianos y muchos que andan predicando la palabra necesitan esta palabra. Y muchos cristianos necesitan esta palabra. Porque nos han enseñado que, hermanos, salvo siempre salvo. Que el pastor va a dar cuentas por nosotros cuando la palabra dice que la salvación es personal.
Nadie salva, solamente Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, porque dice la palabra, hermano, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento del bien y del mal. Porque le hizo falta que conocieran también, hermanos, el mundo espiritual de la maldad y el mundo espiritual de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pueblo entendido, un pueblo con sabiduría, con entendimiento, un pueblo, hermanos, que tiene discernimiento, razonamiento espiritual, ojos y voz y oídos espirituales. Un pueblo, hermanos, que se desarrolla, hermanos, por encima de la hechicería, de la brujería, del satanismo, del ocultismo, hermanos, por encima del consejo maligno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber nuestra identidad. Y nuestra identidad, hermanos, es que mi Padre Jesucristo vive en nosotros, dentro, está con nosotros. Nuestro Dios vive aquí. El reino de la oscuridad es un reino con límites. Él nomás llega al Espíritu Santo y hasta allí llegó. Ayer vino un demonio bien endemoniado, bien lleno de muertes y todo, diciendo que aquí qué. Yo dije, no hubo vigilia, vamos a hacerla aquí mi esposa. Pues cuando aquí así fue más que una vigilia, una enseñanza. Porque oiganlo bien, cuando rige, porque es lo que vamos a aprender. Como el Señor me estaba dando este estudio, me dijo, ahora lo vas a practicar también. Y a veces nos sintemos chiquitos ante el adversario, pero cuando el Señor baja, le dice el Señor, no, déjamelo. Yo estoy con ustedes y yo peleo con ustedes. Que se va a morir y que es mía y que es Dios y que el otro. Sí, porque el Señor me está enseñando que hay estatutos y que el demonio, si dice, es porque tiene algún derecho. Pero también, hermanos, hay uno que intercede por nosotros y rompe los secretos y los derechos. Que hay otro más grande, hermanos, que aunque hagan pactos de sangre, pactos de gallinas, de guajolotes, de pájaros, de aborto, de lo que sea, pero hay uno que tiene la sangre santa. Hay uno que tiene la sangre de Dios. Y esas bestias a veces a nosotros nos ven chiquitos porque quieren como intimidarte. Jesús, tú no eres nada, Cristo, tú no eres nada, tú no. Se equivoca. Porque nosotros no somos nada, ni hacemos nada, ni tenemos nada. Pero hay un Cristo poderoso, que es la corte que está sobre toda la maldad, sobre todos los. Y les voy a decir, tuvimos victoria. Las victorias siguen. En gran manera, a nosotros nos gustan esas batallas. Porque el demonio se pone de escalones. Y cuando ya tenemos tiempo que no hay esas batallas, estamos pasando, Señor. Mándenme perdido unos 3 o 4. Nos manda uno y ya nos anda, mándenme 4. Porque el mayoreo es mejor. Gloria al Rey. Vamos a ver en Daniel 7:27. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le recibirán y obedecerán. ¿Se fijan, hermanos? Fíjense bien lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos está diciendo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos se ha dado al pueblo de los santos. Ay Dios, ¿dónde están los santos? Gloria a Jesucristo. Fíjense nomás, qué poderosa es la palabra que se rige por encima de todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Porque dice que se le dé a todo el pueblo de los santos, Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Tenemos la eternidad entre nosotros. Y todos los dominios les servirán y obedecerán. Dice un texto, hermanos, cuando mi Padre Jesucristo dice, y todo poder y todo dominio se me ha entregado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sobre todo nombre, el nombre que se nombre, hermanos, sobre principados, potestades, gobernadores y legiones. Y dice, y yo se lo he dado, y Dios me puso como cabeza, y yo se lo he dado a la iglesia.
están asustados cuando ellos, hermanos, se enfrentan con un demonito, con 4 o 5 muertes que se crean reinas, porque alguien las hizo reinas, no porque sean reinas, porque aquí reina Jesucristo nada más. Y se topan con la corte celestial, porque la corte celestial está con nosotros. Nosotros no peleamos solos, no echamos cara de demonios, porque nosotros no echamos nada. Pero tenemos allí, hermanos, la corte, tenemos ángeles poderosos, arcángeles, serafines, querubines, tenemos hermanos del trono, tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no nos regimos solos, ni nos mandamos solos, ni nos dirigimos solos. Nosotros tenemos un pueblo santo que se le fue entregado todo dominio, toda potestad, todo que se mueva, hermanos. Y digo, y harán serpientes, aunque tomaran cosas martíferas, no les dañará. Sobre los enfermos podrán lanzar las manos y sanarán. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo sagrado, somos el pueblo santo, somos el pueblo de los justos. Vamos a ver, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lucas 18, 1 y 2. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Fíjese lo que el Señor nos dice, fíjese pueblo mío, ¿cómo podemos vencer esas cosas? Porque aquí está hablando de los santos, pero entre los santos hay gente que se está enseñando, que se está afirmando, que se está edificando, que se está transformando, que se está enseñando a amar a Dios, y quizá todavía no tienen la entrega, quizá todavía no han recibido ni han sostenido al Espíritu Santo con toda su alma, con toda su mente y con todo su espíritu. Pero también el Señor nos enseña y nos dice, también le refirió Jesús una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, está diciéndole a nosotros. Diciendo, había a Dios ni respetaba a hombre, un hombre así como cualquier juez. Pero también allí dice, había una viuda en esa ciudad que venía a ese juez y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El juez, hermanos, dicen, encontramos allí, hermanos, que había un enemigo con esa mujer. Y allí, hermanos, el juez dijo un día, se levantó y dijo: voy a hacerle justicia a esa mujer. No porque yo tema a Dios, no porque yo tema a ningún hombre, no respeto, pero esa mujer ya me cansó. Y como yo soy juez, no quiero un día explotarle, agarrarla y hacerle algo, porque después voy a tener que juzgarme yo mismo. Le voy a hacer juicio. Dicen, hermanos, que ese hombre, hermanos, juzgó a la viuda. Pero también vamos a ver otra cita, ahí mismo en Lucas 18, 6 y 7. Y le dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que aclaman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice el Señor, ahí nos enseña, dice: si ese juez que era malo le hizo un juicio, ¿acaso yo, dice, no haré juicio a mis hijos que me aclaman y oran de día y de noche? Porque muchas veces, hermanos, nosotros oramos y le pedimos a Dios y no vemos el progreso en nuestros hijos, no vemos el progreso en los enfermos, no vemos el progreso quizá en nuestra casa. ¿Por qué? Porque quizá, hermanos, hay una legalidad del demonio sobre ellos, y nosotros no vamos a poder, hermanos, cortar esa legalidad si ellos no quieren, porque está en ellos. Aunque tú eches fuera el demonio, aunque tú eches fuera las maldiciones, aunque tú eches fuera los vicios, pero ellos cuando salen a la calle van al vicio, van a la idolatría, van a todo lo que no le gusta a Jesús, y allí están dando, hermanos, un derecho al diablo, la legalidad. Es como cuando una persona viene aquí y es liberada y se va. La liberación es para que sigan a Jesucristo, para que lean la Biblia, pero si a ellos no les interesa, hermanos, ellos se alivian y se van y siguen en el mundo y luego vienen de vuelta y peor. Pero ¿qué pasa?
El Señor Jesucristo nos enseñó la ley. Y Él sanaba a los enfermos y decía, y vete y no peques más para que no te vengan las cosas peor. Cuando una liberación, una sanación, cuando viene un milagro, es para que nosotros, hermanos, nos llenemos nuestro corazón de Jesucristo. Pero cuando ya estamos sanos, decimos, ¿y qué? Es muy pesado lo que Dios exige. Yo no puedo sobrellevar los estatutos. Yo no puedo llevar las ordenanzas. Yo no puedo amar a alguien a fuerzas. Yo le doy el tiempo que yo quiera, como yo quiera, y pone sus reglas. Pero se están juzgando solos. Porque el Señor les hizo un llamado y les va a volver a hacer otro llamado. Y les va a volver a hacer, porque cuando tú eres escogido te llama el Señor. Pero también se cansa el Señor. También el Señor, hermanos, vemos allí esta viuda que lo que Dios hizo es para que nosotros aprendamos a orar, a suplicar, a ayunar. Pero ¿cómo? Dice que fervientemente. Porque hay mucha iglesia ayunando, orando. Hay mucha iglesia ayunando viendo pornografía. Ayunando y enojándose con todo el mundo. No comen comida, pero comen gente. Esos ayunos, hermanos, no son agradables a Dios. Un ayuno, hermanos, someterte con Dios en amor, en confianza, en resistencia. Resiste al diablo y dirá, para que no tenga nada en contra de ti. Cuando tú haces ayunos, pero sosteniéndote de todo, te digan lo que te digan. Porque hay hermanitos que los usa Dios, pero que no los tienten, porque aúchala, sacan la carne y luego, hijo de diablo, tú eres hija de Dios. Sí, pero en este momento no. Hay momentos donde el diablo te va a agarrar y allí ya abriste una puerta. Y así te gusta ser la supermujer o superhombre. Ya le diste allí lugar al diablo. Tienes que entrar en oración y ayuno y llorarle a Dios por lo que has hecho. Porque yo sé cómo se ponen las cuentas con Dios. De rodillas. Dice, si mi pueblo se humillare y clamare, yo escucharé y bajaré y sanaré su tierra. Habla de esta tierra, no de la tierra de que siembras. Habla de tu tierra, porque tu tierra también se puede plagar. Vamos a ver otra cita. Lucas. Si sigues a Lucas 18, 1 y 2. Sí. O Hechos. ¿Qué siguen? 18 menos. También le repitamos. No, vamos a Hechos. A Hechos. Hechos 25 días. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo se enfrentó a la Corte Superior de Justicia, aquí en la tierra, de César, donde decía Pablo, donde yo debo de ser juzgado, porque yo no le he hecho ningún agravio a los judíos. Porque él hablaba, hermanos, si tú estás agrediendo a Dios, aquí vas a ser juzgado. Aquí en la tierra. Es donde el juez, que se llama Satanás, dice, este es mío. Y la muerte dice, es mío. Yo tengo su sangre. Yo tengo a su familia. Dices, pero llegó Jesús. Llegó la unción. Llegó el poder. Llegó la autoridad. Llegó el libertador. Yo no es mío, déjamelo, llama, cállate. No, espérate. Jesús tiene un perdón para que se arrepiente. Allí, hermanos, Pablo apeló a la corte celestial, a la corte terrenal. La corte terrenal, hermanos, estaba acusándolo con mentiras y con blasfemias, que él blasfemaba en contra de los fariseos, de los saduceos, de todos los doctores de la ley. ¿Por qué? Eran religiosos. Porque él hablaba cosas del reino, cosas espirituales, porque él tenía la revelación, el decidimiento, la voz de Dios. Porque él, hermanos, tenía a Dios dentro de él y decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese era el delito que Pablo tenía. Y es el delito, hermanos, que ahorita se le está siguiendo a los verdaderos cristianos, a los que de veras, hermanos, están buscando agradarle a Dios en santidad, en palabra. Y dice mi Padre Jesucristo, y tu propia familia.
Aquí, Dios no viene a traer paz, sino contienda contra la nuera, contra el suegra, el hijo contra la madre. ¿Por qué? Porque cuando estás con Cristo, tú tienes que obedecer a Cristo. Y así se te echa encima toda tu casa. Enséñales, porque después tu casa va a ser lo mismo. Todos ellos van a decir, don Cristo está primero. Así me enseñó mi padre, así me enseñó mi madre, así me enseñó. Jesucristo vino a enseñarnos que primero estaba el Padre y luego Él. Él nos amaba hacia el Padre, no como decía. Gloria al Rey. Vamos a ver otra cita en Efesios. No, Proverbios 6:12. Amén. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Porque el demonio siempre va a obrar en los hombres malos. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. O sea, el enemigo siempre va a buscar a alguien que no tiene temor a Dios, que es malo. El enemigo siempre va a usar a alguien para decirte, ay hermanito, no sirves. Ay hermanito, te lavan el coco. Porque es el demonio usando eso. Ay hermanito, ¿a qué le llamas a la vida sin tomar? Ay, qué aburrido. Oh, no eres mujeres hoy. Ya eres sudamita. No, tengo mi mujer y la respeto. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el enemigo siempre va a querer herirnos donde nos duele. Porque lo está usando el enemigo y el enemigo sabe de dónde te sacó el Señor. El enemigo quiere acusarte de las cosas pasadas. El enemigo quiere acusarte si te gustaba algo de lo que te gustaba. Como si todavía eres. Ese se llama legalismo ante los hijos de Dios. El diablo usa el legalismo para quererte meter que tú eres hijo del diablo porque tú hacías esto. Lo hacía, pero Dios me perdonó. Tú eres esto porque tú eras peor que era. Hoy he nacido de nuevo y Dios está conmigo. El enemigo quiere meterte lo que era cuando dices, soy nueva criatura. Amén. Lo declara la Escritura. Vamos a ver, hermanos, otra cita. Ahora sí. Efesios 4, 26 y 27. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros los santos, somos santos. ¿Quiénes son santos? Amén. 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 Eso me gusta. La iglesia de Jesucristo se le dio al Espíritu Santo para que ahora nosotros fuéramos los santos. Por eso se nos dio todo el poder y toda la autoridad a los santos. Por eso aquí dice, airados pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no es delito enojarse. El delito es hablar. Si tú te enojas, te tomas un puche de agua y no abres tu boca. Y si te vuelves a enojar y quieres contestar, te tomas tu puche de agua. Y ahí te lo tienes, no te lo pases, para que veas que no puedes hablar. Entonces te airaste, dice airados, pero no pequéis. Cuando uno peca es cuando abre la boca, y el diablo lo que quiere es que abra la boca. ¿Cuántos cristianos dicen, cállate bruja, soy hermana? Sí, pero tú nomás sueñas algo y me pasa, nomás dices algo y me pasa. Le tienen miedo a Jesucristo. Pero estamos blasfemando, haciendo juicio que no nos pertenece ni nos toca a nosotros. No podemos juzgar a un hermano, mucho menos a una hija o un hijo de Dios. Nosotros tenemos que hacer un buche de agua y no darle lugar al diablo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros le damos lugar al diablo? Él toma legalidad sobre ti. Toma legalidad sobre tus hijos. Toma legalidad sobre tu familia. Toma legalidad sobre tus negocios. Toma legalidad sobre tu vida. Y cuando tú estás en el, óigalo bien, en el ministerio del Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio de santos. Es un Evangelio, hermanos, de edificación. Es un Evangelio en donde el Espíritu Santo predica y enseña. Es un Evangelio en donde el Espíritu Santo conduce, edifica y transforma. Nosotros no nos edificamos en una escuela del mundo. Nosotros tenemos una escuela de alto nivel que se llama, hermanos, de lugares celestes. Allí, hermanos, son de la corte celestial, y el Rey de Reyes y el Señor de Señores
está sobre nosotros. Eso es lo que le pesa al diablo. Eso es lo que le pesa a la religión. Eso. Por eso, hermanos, Satanás, Leviatán, Belzebú, la muerte, las religiones falsas, la idolatría y todas esas cochinadas, hermanos, le tienen miedo a la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Dice, hermanos, su palabra, hermanos, es la que nos lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo es la verdad. Y la verdad, hermanos, que nosotros tenemos un Dios viviente. Nuestro Dios está vivo. Y es un Dios de vivos. Y está en nosotros. Porque Él siempre juró estar en medio de su pueblo. Él siempre, hermanos, te voy a decir, el juicio de nunca te va a decir. Ustedes nunca han conocido un amor a fuerza, ¿verdad? Alguien así que tenga a su esposa todo el día con la pistola. Me ama, ¿verdad que me amas? Me ama. ¿Verdad que me va a hacer lo que yo quiero? Igualitos, bueno. Ese amor no es un amor. El diablo sí los tiene amenazados. El diablo sí te dice, acuérdate, tú por tu boca hablaste, tú me dijiste, dame riquezas y te doy mi familia. ¿Por qué te pide la vida de tu casa? Vamos más adelantito para que hablar con la Biblia. Éxodo 25. Amén. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Allí viene, hermano, la maldición hasta la cuarta generación. ¿Y cuántas maldiciones no vienen así? ¿No se han fijado ustedes? La tomadera, los vicios, ser mujeriegos, ser infelices. Porque no se han rompido y no se han roto esas maldiciones. Jesús vino y rompió maldiciones por nosotros. Pero nosotros queremos esclavizarnos. Necesitamos del pueblo de Dios, hermanos. Dios los sacó de la esclavitud de Faraón con señales y prodigios poderosos. Pero ellos querían volver a ser esclavos. Ellos quisieron hacer un buey de oro, porque ellos tenían, hermanos, mejor un Dios que no habla, un Dios mudo, un Dios que los, hermanos, tenían a Dios todopoderoso. Y nosotros también, hay muchos cristianos en nosotros que prefieren tener a un pastor de ídolo, a una asociación, hermanos, que tener a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Porque a nadie le importa, hermanos, tener un Dios que te juzgue, que te guíe, que te corrija, que te llene, que te ponga con Él. Que, hermanos, se queda solo. Por eso Dios dijo, hermanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la misericordia es grande. Él ya te está regalando todo, pero tú tienes que tomar. Porque cuando el niño, hermano, tú dejas un niño de heredero, y si el niño está chiquito, no puede recibir esa herencia. Va a necesitar un abogado, un tutor, va a necesitar alguien que lo... Porque los cristianos no se dan cuenta de la gran herencia que tenemos. ¿Y qué están haciendo? No la saben manejar por falta de conocimiento. Y dejan que se la maneje cualquier religión. Cuando nosotros Dios nos mandó religiones, hermanos. Él no dijo, yo vengo con los fariseos. Yo soy de los saduceos. Yo soy de los escribas. No, el Señor dijo, no. A los suyos vino y los suyos no lo conocían. Predicaban de lo suyo, pero no lo conocían. Él dijo, haré una nueva iglesia. Y le dijo, pero sobre esta roca, o sea, la revelación, no te lo reveló el Padre, fundaré mi iglesia. Y ahora, hermano, la ley ya no era la ley, ahora era la fe y la obediencia. Y es lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Por eso, vamos a ver otra cita. Tenemos allí la maldición, ¿verdad? ¿Quedamos de acuerdo? Permítame tantito, vuelvo donde mismo. Dice, no te inclines a ellas. Dice a todas las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos van a decir, pero eso fue en el Viejo Testamento. Pero yo te voy a decir, la ley del cielo es la ley de la tierra. Y Jesucristo dijo, yo no vine a que la ley a quitar la ley, sino que se cumpla. Y Él vino a cumplir la ley. Ahorita vamos a ir a ese texto. Vamos a ver en Éxodo 34:7. Amén.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense lo que es nuestro Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Fíjense todo lo que nuestro Dios hace. Y que da, y que dé, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, te perdona todo. Pero si tú eres malvado y desobediente, burro orejón, que visita la iniquidad de los padres. O sea, los padres tienen la culpa. Porque hay muchos padres, hermanos, que son padres, pero nunca están al frente de la iglesia. Bueno, están los padres. Pero son valientes las guerreras, porque ellas vienen. Porque la cabeza no es cabeza. Porque la cabeza, hermanos, tiene que estar en Cristo. Y dice así, sobre los padres, la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir, hermanos, el pecado de idolatría, el pecado de la sangre, cae en la sangre de los hijos. ¿No se han fijado que cuando nosotros vamos con los doctores y nos preguntan, ¿alguien de su casa tiene diabetes? Su abuela, su abuelo, su bisabuelo. Ah, mi bisabuelo. Vamos a darle para diabetes, hay que hacer un estudio rápidamente. ¿Por qué creen? Porque se basan en la maldición de la sangre. Esta maldición viene en la Biblia, hasta la cuarta generación. Pero nosotros estamos rompiendo maldiciones, porque Jesucristo para eso vino. Con su sangre, hermanos, la sangre de Jesús es la única que rompe la maldición de la diabetes. Porque eso, hermanos, de la diabetes es diabletis. Es porque gente practicó la brujería, la hechicería, la santería, el pecado, la ingratitud. Hermanos, fue gente que no tuvo razón ni tampoco se inclinó ante Jesucristo, y allí las herencias pasan a los hijos. Y por eso, borracho hijo de borracho, ladrón hijo de ladrón, la simiente desde Caín. Pero también nosotros tenemos allí por entrada de la sangre de Cristo, de que nosotros nos bauticemos, hermanos, y recibamos en nosotros la sangre de Cristo, y que recibamos el nombre que es sobre todo nombre, y que entonces nosotros, hermanos, ya no seamos hijos de mi Padre, sino hijos de mi Padre Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la maldad, hermanos, la maldición se acabarán sobre tus hijos. Por eso, hermanos, óiganlo bien, dice la palabra de Dios: sé salvo tú y toda tu casa. Él también tiene una ley sobre ti. Ahora, la casa de Dios, óiganlo bien, son los cristianos, pero no todos quieren lo que Dios les da. Ustedes se dan cuenta que nosotros en la casa de Cristo somos hijos del juez, del rey, del Dios, del que juzga, del que perdona. Mas sin embargo, si nosotros menospreciamos, nosotros vamos a darle derecho y legalidad al diablo en vez de Dios. Porque el cristianismo es tener Cristo dentro de nosotros. Por eso, hermanos, donde se habla la verdad no hay muchos. Donde se habla la verdad, hermanos, quizá es donde menos gente hay. Al Señor Jesucristo lo seguían multitudes. Escogió 70. Y cuando les dijo que comieran de su pan y les habló de la verdad, hermano, todos los 70 se fueron y quedaron 11. Y el Señor dijo: no fui yo el que escogí estos 11. Nosotros no los escogimos. Pero entre nosotros hay uno que es diablo. Hablaba de Judas. El Señor no lo podían engañar porque Él conocía los corazones y conoce los corazones. Y Él sabe que tú estás aquí y te estamos enseñando la verdad. Tenemos, hermanos, que saber que la maldición sobre los hijos se rige
hermanos, con derechos. Porque fueron derechos que se les dio los padres a los hijos de los hijos de los hijos. Vamos a ver otra cita en Mateo 5:17. Amén. No penséis que he venido para abogar la ley y a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Hay cosas en el mundo espiritual, hermanos, que se cumplen como la ley de los profetas, que dijo el Señor: yo no vine para abogar la ley y los profetas, porque el espíritu de profecía estaba en él. He venido para abogar, sino para que se cumpla. Ahora, imagínense, si Él vino a sellar la ley, ahora imagínense aquí en la tierra, que nosotros vamos a comprar una casa. Para comprar una casa o un lote o algo, tenemos que ir a donde está, hermanos, donde hay allí, hermanos, una legalidad. Donde hay una casa, hermanos, donde hay ¿cómo se le llama? Un juez jurídico, donde da fe y legalidad. Se llama un notario. Y allí el notario, hermanos, tiene que saber que las cosas estén bien. Y allí, hermanos, entonces se hace el contrato. Y cuando se hace el contrato, hermanos, y tú lo firmas, hay una ley ciega. Hay una ley, hermanos, inocente, que si tú vas y no sabes leer ni nada, tú le firmas. Y a la hora de que tú le firmas, tú vendiste una casa y allí se hicieron una carta de poder o un contrato para que todo lo que tú tengas pase a ese hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú te enfrentas allí, hermanos, a un juez, se hace un juzgado allí, se hace un juicio, y cuando tú estás allí te dicen: a ver, ¿qué pasó? Mire, me engañó. Llorando le dice: me robó, me traicionó, se burló de mí. Yo le vendí una casa y agarró todas mis pertenencias. Y el que robó esto, ¿y qué? ¿Usted lo hizo? No. Dígale: ¿no firmamos ante el notario? Sí. ¿Y lo hice a fuerzas? No. Pero una ley ciega, que él, hermanos, no hay autoridad que le pueda regresar sus cosas, porque firmó un documento sin leerlo. Y la gente en estos momentos, hermanos, hay muchos cristianos que no reprenden al diablo porque el diablo es muy malo. No, hay otros religiosos que dicen: no creo en la brujería ni en el diablo, porque si creo, me atacan. Es como si firmas un documento sin leerlo. Ya estás muerto, ya estás acabado, ya estás destruido. Y ahora que llegues con el juez: es que yo no sabía, es que me engañé. No. Si tú no sabes, contrátate a un abogado. Y si tú vas a hacer un contrato, tú vas a llegar con alguien, un asesor, y le vas a decir: a ver, yo quiero comprar esto. Por favor, léamelo. No, eso no, eso es. ¿Cómo? Esas cláusulas yo no las acepto. Y así es aquí en la iglesia. Hay gente que se dedica a Dios día y noche. Hay gente de oración, hay gente que se santifica. Porque los santos son los abogados, representantes del reino de los cielos. Y hay mucha iglesia, hermanos, en pecado, que a veces piden oración por un enfermo y te pasan el papelito y le dicen: inclina el rostro a toda la iglesia, vamos a orar por los pecadores para que Dios se mueva en misericordia. Y dice: Señor, usa las manos de los doctores y haz tu voluntad, lo que tú quieras. Ya estamos orando toda la iglesia por usted. No se preocupe, si muere, muere en paz. Porque los doctores es pura política. Mentirosos. Pónganse a llorar ahora. Pónganse en la oración del justo. Es evitar. Jesús no le decía: todos los fariseos oren. No les decía: tus pecados son perdonados, para que vean. Y escupía al suelo y les echaba tierrita en los ojos. Él andaba diciendo: todos escupan, echen tierra y puerco del pobre ciego. No. Él es santo. Y el Espíritu Santo está en los santos, en los que creen. Dice: todo lo que le pidieras a Dios creyendo y haciendo
regla, oílo bien, y eres aquí en la tierra, por decir, un magistrado, tu palabra y lo que tú digas, eso se va a hacer, porque te estás dirigiendo con la ley. Así son los santos en la tierra. Por eso dijo el Señor, y gobernaremos sobre la tierra. Y los haré reyes y sacerdotes, porque el rey está en nosotros. Porque el sacerdocio es que son los santos en la iglesia. Están esperando morirse para esa ley es aquí en la tierra. Es a todo lo que Dios nos dejó. Es para aquí en la tierra. Gloria al Rey. Mucha gente está esperando la venida para ser bueno. Tienes que ser bueno porque tu tiempo se acaba. Tú estarás dormido y te levantarás al juicio. Así es de que si te vas a acostar en la cama, acuéstate orando, bendiciendo, glorificando, bendiciendo, santificando a mi Padre, porque no sabes si amanezcas o no amanezcas. Y así en la vida, si andas en la tierra, santifícate. Que Dios te santifique, que Dios te purifique, que Dios te llene. Porque no sabes tú si te duermes y no despiertes. Y si te duermes, ya estás en el levantamiento. Ya estás en los brazos de Dios. Ya estás en el reino de Jesús. Por eso no debemos de perder tiempo. No tenemos que perder el tiempo, hermano. No es tiempo de perder el tiempo. Vamos a ver en Apocalipsis 20:11. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense, hermanos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Porque muchos se quedaron a esconder a la hora del juicio, a la hora del trono, a la hora de que se van a enfrentar a grandes hermanos. Esta es la corte celestial. Este es el gran trono blanco. Este es el cordero que está sentado allí. Esto es, hermanos, porque nosotros compadeceremos en juicio. Aún, oigan bien, los cristianos, porque hay una religión diciendo que ellos no se van a enfrentar al juicio. Pero aquí dice que todos, hasta los que están escritos en el libro de la vida, todos. Pero ¿qué pasa allí? Fíjense qué terrible sería, hermanos, que mis hijos viviendo en esta casa comieran conmigo, estuvieran conmigo, durmieran conmigo, comieran conmigo, nacieron del vientre de mi madre, de su madre, de mi esposa, fueron engendrados en esta casa. Y cuando ellos, hermanos, tengan yo como juez de la tierra, si yo fuera juez de la tierra, y ellos cometieran un delito y llegaran allí, yo tenía que juzgar a mis hijos. Y el Señor Jesucristo tiene su iglesia, tiene sus hijos, tiene sus cristianos, no le hacen caso, les llaman la atención y se enojan, les dicen no hagan esto y ya no vienen, les dice esto y hermano, abandonan sus sillas, abandonan todo. Pero el Padre tiene la culpa. No, Él tiene que decirnos. Como dijo Pedro, les estás hablando muy fuerte, que se vayan. ¿Te quieres ir también tú? Si hasta mis hijos me abandonan, no se van a ir los demás. Aunque me quede solo, óigalo bien, porque el Señor Jesucristo cuando lo crucificaron se quedó solo. Pero Él solo venció al diablo, venció la muerte, venció el mundo. Yo te voy a decir, tú no estás solo, el Espíritu del Señor está sobre ti. Hermano, óigalo bien. Imagínense a un juez, hermano, que tenga que juzgar a su hijo y que diga, pero mi hijo mató, o mi hijo chocó y tuvo la culpa. Es mi hijo. Lo que voy a hacer es que se paguen sus daños. Él no va a ir a la cárcel ni un día, porque es mi hijo. Miren, sí, siendo tu juez, hay muchas cosas que tú puedes darle a tus hijos, porque nosotros tenemos un juez. Él mismo, hermanos, sus hijos rateros, sus hijos matones, sus hijos violadores, sus hijos idólatras, sus hijos mundanos, sus hijos incrédulos, sus hijos asesinos. Y cuando Él llegó a la cruz dijo, déjenlos, yo pagaré por
Él se hizo pecador para salvarnos. Aleluya. Él se hizo, hermanos, como asesino para salvarnos. Él se hizo como ratero para que los rateros se arrepintieran. Él se hizo como un ratero ahí crucificado al lado que dijo: Señor, te pido que cuando estés allá en el reino, que yo también esté ahí. Dijo: desde hoy te digo, estarás en Cristo. Porque se arrepintió y nos dejó el ejemplo y no se bautizó, pero tuvo un arrepentimiento auténtico de su corazón. Lo que Dios busca no es religión, lo que Dios busca es un corazón que sepa valorar lo que Dios hizo. Por eso vamos a ver otra cita. Apocalipsis 20, 12. Amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis. Y Juan dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Porque muchos dicen: el niño se muere y se va al cielo. No, no, no. Ahí está diciendo: grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea, había dos libros, había más libros. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Había otro libro, el cual es el libro de la vida. ¿Se fijan? Allí es donde viene el juicio. Porque muchos cristianos piensan que tienen la vida eterna y no la tienen. ¿Por qué? Porque hay derechos en contra de ellos. Porque han estado bautizados y se han ido al mundo. Y vienen de vez en cuando a la iglesia y dicen: yo soy cristiano, soy cristiano. Pues ese allí está bien. Algún día se arrepiente, pero si nunca se arrepiente, si nunca deja el mundo, cuando llegue allá, a ver, acá está mi libro. Búscalo en el libro de la vida. Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Al fuego eterno. Pero soy cristiano, ni mis siervos, ni oraba, ayunaba, pero la legalidad se la diste al diablo. Pero es que yo en el pastor siempre me tenía allí en la silla del ministro, que con eso, vanidad, orgullo, altivez, desprecio, no lo dejaste. Te creíste más que los demás. Cuando dijo el Señor: ¿cuál se sentará conmigo ahí, el ministro? El que venga a servir, el más pequeño, el que se humille, ese estará conmigo. No los castigo, no los no se equivoquen. Gloria al Rey. Por eso fíjense, y vi el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ustedes no han leído, hermanos, en la Biblia que dice que somos un libro abierto y que el Señor escribe. Cada uno tiene su libro. Cada uno tiene ahí sus obras buenas y malas. Por eso cuando tú te bautizas, hermanos, tienes que dejar todo. Porque ya de allí para acá es donde Dios te va a juzgar. Por eso están equivocados porque dicen que los cristianos no irán al trono blanco, porque ellos diario hay una conciencia que te juzga. Hay un corazón que te juzga. Hay algo que te dice: no seas malo, no seas malo, no seas malo, no seas malo. Y ora, ayuna, alaba, glorifica, honra, ve a la reunión. Pero ¿qué sea de las madres no le hacen? Ya voy a acabar con eso. Ay, Dios mío, yo felicito a las madres porque están aquí. Dios les bendiga. Vamos a leer las últimas dos citas. Lucas 13, 11 y 12. Amén. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jehová la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Había una mujer allí encorvada que de ninguna manera se podía enderezar. De ninguna manera, aunque oraran por ella, aunque fuera, no se podía, porque había una legalidad en contra de ella, de parte de sus ancestros. Cuando hay eso, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que oramos por ellas y vuelven y nos sanan y ¿qué está pasando? Hay una legalidad sobre ellos, que solamente ellos la pueden romper.
Y no la puede romper toda la iglesia, solamente un santo, porque el Espíritu Santo de Jesucristo dice, hermanos, que cuando Él la vio, dice, Él apeló por ella. Él apeló ante la corte celestial y dijo, a ver, ella es culpable, yo apelo. Ella no fue culpable, fueron sus padres. Y dice que la libró, dice, y la liberó. Y le dijo, eres libre. Cuando Dios te dice eres libre, es porque ya apeló. Cuando Dios dice libre, libre, es porque Él, hermanos, Él es el juez, Él es el que dijo, libertad. Pero cuando alguien dice eres libre, no, yo soy preso. No, yo quiero renunciar. Cuando alguien, hermanos, está trabajando Dios con él, a mí antes me decían, ¿y por qué le dice libre, libre? ¿Libre de qué? ¿O libre por qué? Yo no sabía. Pero el Señor me dijo, esas palabras me dijo, Señor, yo se las digo. Pero ahora entiendo, hermanos, que la libertad solamente la da un juez. La sanidad solamente la da un juez. Él juzga la enfermedad, la iniquidad. Él juzga la sangre. Él rompe las cadenas, las maldiciones, Él rompe las ataduras, Él rompe, hermanos, la hechicería, la brujería, la santería. Es fácil, pero hay cadenas, hay herencias que tienes que apelar ante la juez, ¿por qué? Ante la corte celestial, porque allí, hermanos, en la corte de las tinieblas y del diablo, hay derechos legales, que nadie te puede quitar esa enfermedad ni esa maldición. Solamente hay uno que venció al diablo a la muerte y llevó las arcas y los decretos. Pero si tú, oigo bien, tú no, miren, hermanos, cuando a mí me dijera el Señor, me liberó. Ahora yo no me siento sano, hago lo que me dé mi gana y hasta me caen gordos los cristianos, viéndolo bien. Sus reglas son muy pesadas. Pero si yo, oiganlo bien, en el mundo carnal, a mí me liberan de la penal. Y yo quiero ir a Estados Unidos, otro. Cuando yo voy allí, hermanos, se me fue, porque casi nunca viajo. Allí en el consulto, no sé cómo se llama, te dicen no puedes salir, porque tiene antecedentes penales. Entonces tú te devuelves. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Contratar a un abogado para que vaya y destruya lo legal que tiene el diablo. Si hay un cristiano atado, si hay un cristiano enfermo, si hay un cristiano, hermanos, que están sufriendo ataques y todo, tienen que ir con un abogado que se llama un santo de Jesucristo. Un santo que adora, que glorifica, que bendice. No uno que tenga credencial de santo, no. Uno que tenga la voz de Dios, uno que tenga la comunión de Dios. Que el diablo tenía, ya no tiene nada que abogarle, tiene libre, porque te ha hecho libre el Espíritu Santo. Pero hay muchas veces, hermanos, que nosotros queremos ser libres sin ir a quitarlos, sin ir con un abogado, sin ir, hermanos, tú quieres ir con un chiquito del diablo, y dices, ya está hablando por mí. No, ve con un verdadero de la corte celestial de Dios, porque en esta tierra, en este lugar, en varios lados, hay santos, hay un remanente, hay algo, hermanos, que el Señor Jesucristo está diciendo, allí estoy yo, allí hablo yo, allí vivo yo, allí me muevo yo soy el mismo de ayer y ahora, yo no he vuelto, mi ley es mi ley, y yo soy el que tendré misericordia del que yo tengo misericordia, soy el mismo de ayer y ahora. Nadie puede sanar a una persona si no es Jesucristo. Nadie puede liberar a una persona si no es Jesucristo. Nadie puede romper cadenas y maldiciones si no es Jesucristo. Y para Jesucristo, para estar Jesucristo en nosotros tenemos que estar en Él y enfrentar al enemigo. Vamos a ver la última cita. Faltan dos. Primera de Juan 2:1. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Dice, hijitos míos, o sea, de Dios, estas cosas os he escrito para que no pequéis, o para que pequéis.
para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado, dice Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre, Jesús, el juez. Quiere decir que el que te juzga es tu carne. Jesús somos nosotros, Jesús. Jesús, si tú eres como Jesús, ese es el abogado para con el Padre, el Espíritu Santo. Nadie, oílo bien, así oren, ayunen, así viajen, se vayan a la montaña, así anden donde anden. Si no cierran las puertas al demonio, si cierran las puertas y cortan las maldiciones, no pueden, hermano, porque el Señor dijo: primero saca la paja de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. No puede ser, hermano, andar haciendo liberaciones si primero no eres libre. Jesucristo, hermanos, con la santidad, hermanos, la lepra se iba, los muertos, hermanos, resucitaban, hermanos, todos los que él hacía el cargo de santidad tenían. Y es lo que el Señor nos está pidiendo, y no es difícil cuando tú fuiste llamado a trabajar para Dios. No es para que estés viendo el Chavo del 8, la Chilindrina, entonces, y trabajes para Dios 2 horas. No, tu llamado es 24/7 por toda tu vida, día y noche. Esos son los hombres y mujeres que el Señor está preparando para este tiempo. Vamos a ver la última cita, hermanos. Daniel 6:22. Amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjense, hermanos, el rey tenía pesar de haber echado a Daniel a los leones. Pero el rey dice que se levantó muy de temprano y le dijo: Daniel, si tu Dios viviente, al que tú eres el siervo, te ha salvado, sal de ese pozo. Daniel le contestó: viva mi rey para siempre en la tierra. Dijo: pues mi Dios, dice, mi Dios me ha hallado inocente ante la corte celestial. Fue inocente. Y cuando tú eres inocente y te acusan ante la corte celestial, dice: y mandó sus ángeles y le cerraron la boca a los leones. No fue porque no. Muchos dicen: es que Daniel oraba 3 veces al día. No, tú puedes orar las veces que tú quieras, pero si no te hallas inocente ante la corte, hermano, Dios no va a mandar los ángeles que te ayuden. Dios mandó sus ángeles a que le ayudaran a Daniel, porque Daniel se halló inocente, porque no había hecho nada ante ni el rey ni ante Dios. Imagínense, hermanos, qué hermoso es que te acuse el diablo, que te acuse, hermanos, todas las asambleas que hay, que te acusen todas las cosas que hay en la tierra, pero que ante Dios, ante la corte celestial, te halles inocente. Dice mi Padre Jesucristo: bienaventurado todo aquel que es vituperado por causa de mi nombre, sin ser cierto, porque de él será el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos, óigalo bien, dice que ha sufrido violencia y sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Yo te invito a que entregues tu vida a Dios. Yo te invito a que no te pierdas de ninguna enseñanza, porque cada día aprendemos cosas buenas. Tú puedes ahora sí reprender legalmente. ¿Cómo puedes tú romper una maldición de tu familia legalmente? Fíjense bien. Si aquí viene alguien pidiéndome liberación legalmente, lo primero es que la persona quiera ser libre. Porque así sea, Dios sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel quería devolverse. Y él dijo: no me interesa. Entonces, si no creen en mí, no tienen confianza en mí, todos muéranse, pues, esperaré sus cosas. Si tú no quieres ser salvo, si a ti no te interesa lo de Dios, ahí lo tomas como: ay, pero si quieren, y si quieren, y si no, si quieren voy de vez en cuando, y si quieren. Soy hermano, y si quieren, si no que se queden, pues, si quieren, también Dios así te va a decir. No es a fuerzas, si quieres. ¿Por qué? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres cortar las cadenas? ¿Quieres romper las maldiciones? Está en que tú quieras.
Porque dice, todos extrañan, vete también tú, si quieres. ¿Cuándo hemos visto a un demonio que se salga a fuerzas si la persona no lo quiere dejarlo? Si tú no dejas la ira, le estás dando un derecho al diablo. Si tú no dejas de ver pornografía, le estás dejando derecho al diablo, aunque seas cristiano. Si tú no dejas el atecimiento, le estás dando derechos al diablo. Si tú no dejas el orgullo, la vanidad y la altivez y el chisme, le estás dando derecho al diablo. Entonces, si el Señor te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? Y tú llegas aquí y el demonio dice, ¿por qué cada 8 días me liberan y me liberan? Cierra la puerta del egoísmo, cierra la puerta de la maldición. Entonces, si no eres tú, es tu familia, es de sangre. Vamos a pelar, vamos a hincarnos, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a leer, vamos a pedir su clemencia, vamos a decir, juez, hazme juicio, hazme juicio, hazme juicio, hazme juicio. Y el Señor porque hay un juez que necesitamos, hermano, y hazme juicio, y hazme juicio, y hazme juicio, y hazme juicio, y hazme juicio. Dice, si el juez malo hizo juicio, cuánto más yo, que soy bueno. Nuestro Dios todavía no lo piensa así, ya lo sabe. Si tú le dices, Señor, voy a dejar esto, y no lo dejas, Él conoce que no lo vas a dejar. Pero cuando tú de corazón dices, voy a dejarlo, te dice, mira, yo te vi entrar aquí, y fuiste libre. Y te volví a ver entrar, y fuiste libre. Y te volví a ver entrar, y ya venías en una camilla. Y ya no fuiste libre. ¿Por qué? Porque la corte celestial dijo, apelo, sea sano. Apelo, sea libre. Apelo, sea. Y él está apelando. Quiere decir, hermanos, que él dice, todo fue falso. Pero cuando tú eres más falso que lo falso, dices, Señor, ya no puedo apelar. Al lago de fuego, al rechinar de dientes, a donde va a ir el impío, la bestia, el falso profeta, los falsos acusadores y los falsos cristianos. Al lago de fuego. Pero soy cristiano, ¿en qué? También soy la hoguera. Pero nada de peros. Es que no sabía, no vi las letritas, es que me engañaron, es que el pastor no me dijo, cállese, lea la Biblia. Que no le lean a usted lea. Yo les invito a que lean la Biblia para que vean y van a ver si les hablo la verdad o no. Párense, levántense, hermanos, porque todavía hay algo muy importante. Miren, nosotros no celebramos tradiciones, pero sí va a haber un día de la mujer en donde se le va a tratar como lo que es una princesa, una verdadera princesa de Dios. Pero también sabemos que nuestra familia merece también que les prestemos también a su madre. Por eso muchas mamás no vinieron ahora, porque están atendiendo a sus hijos, porque ese día hay que poner a las mamás a que nos hagan lo mejor, que comamos bien. Yo ante mi Padre Jesucristo le doy gracias por mi esposa. Yo no sé si es pecado, pero la puedo besar. ¿Por qué? Porque ella es el ejemplo y merece lo mejor, porque ella me ha regalado hijos, a mí, a Dios, y todos mis hijos son lo mejor, no hay otro mejor. Todos mis hijos, aunque anden en valle de lágrimas, en valle de sombras, no temerán porque Jehová estará con ellos. Los gigantes que se me vayan a mí, ellos los matarán. Y todos ustedes son también mi familia. Yo les doy gracias porque han escogido lo mejor, porque dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en los años de Dios que fuera 1000 años. Por eso estamos aquí, hermana. Dios la bendiga porque viene desde muy lejos. Y yo sé que se le hace tarde, todo el día lo pierde. Pero yo le voy a decir, muchos, óiganlo bien, no es que busquemos a Dios hasta allá, porque Dios está aquí en su corazón, hermano. Pero sí tenemos que saber que tiene que alguien hablarnos la verdad. Y la verdad solamente se habla cuando conocemos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad es el Espíritu Santo. La verdad no es la teología, ni las fábulas, ni la historia, ni la religión, ni tampoco las denominaciones donde se divide la gente. No, nuestro Dios es uno.
y su cuerpo es uno. A él, hermanos, lo que más le interesa es tu corazón. Es tu corazón, y por eso Él quiere tu corazón. Y en tu corazón, ahí hay amor. Y el que ama a Jesús, hermanos, el que ama al Espíritu Santo, se ama a sí solo y puede amar a todos. Yo te digo, muchas veces el Señor dijo, búscame dentro, no me busques fuera, búscame dentro, yo estoy dentro. Muchos me buscan fuera, pero yo estoy dentro. Claro, si tú lo buscas dentro es porque tú le vas a preparar un lugar dentro. Tú invitas a Dios a tu casa, te voy a decir, hasta si en un sueño sueñas que te voy a visitar yo, así le pasó a la hermana, a la María Reyes. Dice que tuvo un sueño, yo voy a platicarlo, que yo iba para Estados Unidos, y dice que ella se andaba afanando y andaba bien, y que quería recibirme, y que quería darme de comer, y que quería... Y sabe que cuando llegamos, que nos fuimos a otra casa, con su papá, pero con su papá, y que ella regañaba a sus hijos y decía, por su culpa no vino, es que ustedes, ¿para qué comían antes? No hayan esperado, y que se levantó bien angustiada, porque nosotros no comimos, era el Señor Jesucristo, no éramos nosotros. Ella, lo que Dios le demostró, es que ella se afama por estar bien con Dios. Que todo lo que hace ella es porque quiere invitar a Dios a su casa. Y aunque sus hijos ignoren esa visita o eso, pero ella la añora. Y un día, hermanos, sus hijos serán libres y recibirán esa visita y toda su casa. Bien, vamos. A todos los que han sido bautizados y que están al otro lado y que siguen mis videos. A todos los que están escuchando mi palabra y que han agarrado un juez que se llama Jesucristo para que oremos nosotros intercedemos, porque la oración de los justos es eficaz. Y mi Padre Jesucristo nos tiene para unir, para predicar la verdad y para abrir los ojos a los ciegos, porque Él es el que hace las cosas. Que el Espíritu Santo y que la palabra de Dios haya penetrado y haya servido en nuestros corazones. ¿Para qué? Porque la verdad nos hará libres, y cada día seremos más libres, cada día seremos mejor, y sabremos cómo pelear las batallas en la corte celestial, porque nosotros sabemos que nuestros hijos no son los culpables, sino que los padres, nuestro antepasado, se tienen que romper como pidiéndole al juez de jueces que en mi casa y yo serviremos a Dios, que estaremos siempre con Él, y aunque los veamos mal, seguiremos pidiendo y suplicando un justo juicio para que nosotros no paguemos los pecados que ha habido de idolatría, de ocultismo, de hechicería. En el nombre de Jesucristo, que la gracia de mi Padre Jesucristo y la bendición de mi Padre Todopoderoso sea con nosotros. Y el pueblo de Dios dice...